Todos en este mundo somos espirituales. O sea, todos de alguna manera tenemos esta necesidad de conectar con algo más que está, muchos dirían fuera, pero en realidad está muy dentro de nosotros, ¿no? Todo lo que tú ves por fuera es un reflejo interno de lo que tú tienes por dentro. Así es. Recordar que todos somos almas viviendo una experiencia humana. Entonces todos somos espirituales. Sí. La única diferencia es cómo la practicas. Que primero la tengas despierta, que lo recuerdes, y segundo, que lo lleves a la práctica con coherencia. Porque nos han hecho creer que Dios está fuera de nosotros y que le tenemos que pedir a alguien que pasen cosas o información para vivir nuestra vida, cuando en realidad nosotros somos una partícula de Dios. Digamos que no es que yo sea Dios, pero yo estoy creada, hecha a su imagen y semejanza. Propósito. Y mucho más allá también tu luz y tu oscuridad. Exacto. Eso es demasiado importante en ese momento en el que te haces consciente de ti mismo. Sí. Porque generalmente creemos que la oscuridad es algo negativo, ¿no? Y lo vemos como lo malo y lo tratamos de ocultar incluso. Exacto. Cuando sí. En realidad deberíamos darle atención a esa oscuridad porque también es información poderosa de nosotros y es parte de nuestra creación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tribu del Olvido. Este es un espacio para hacernos preguntas profundas que puedan despertar y recordar nuestra verdad. Yo soy Dani Gallastegui. Y yo soy George Roldán. Y en este segundo episodio queremos tocar un tema súper potente, que es desmitificando la espiritualidad. Y para empezar, antes de iniciar con este capítulo, queremos dejar muy en claro que ninguno de los dos pretende ser un gurú ni un maestro. Absolutamente toda la información que vamos a hablar en estos capítulos, en todo este podcast, es de nuestra experiencia y todo lo que hemos ido aprendiendo cada uno en su camino. Y bueno, para empezar este capítulo le doy el pase a George para poder contestar esta pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Sí, la espiritualidad en verdad es algo que siento que se ha venido manejando de una manera no tan correcta y abierta realmente, sobre todo en estos últimos años que hemos visto que hay un montón de gente que la profesa, la practica y todo lo demás, pero sentimos nosotros desde nuestra propia experiencia de que es algo que no está del todo claro. Primero que nada, es algo que nosotros mismos sentimos, es que todos en este mundo somos espirituales. O sea, todos de alguna manera tenemos esta necesidad de conectar con algo más que está, muchos dirían fuera, pero en realidad está muy dentro de nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en claro con la espiritualidad es que la espiritualidad nos permite observar, nos permite entender qué es todo lo que nos rodea, pero basándonos desde nuestra propia visión interna. Porque muchas personas pueden decir que todo lo que te sucede a tu alrededor es únicamente por efectos externos, por todas las cosas que te pasan y todo lo demás, pero esto es algo muy importante interiorizar. Todo lo que tú ves por fuera es un reflejo interno de lo que tú tienes por dentro. Así es. Y justamente este tema del interior es algo súper importante que incluso lo vamos a ahondar un poco más adelante en este capítulo, que es que muchas religiones, dogmas, prácticas buscan que tú encuentres la felicidad o la paz a través de la espiritualidad afuera, cuando en realidad el único y verdadero camino, y lo vivimos nosotros desde nuestra propia experiencia, es buscar en nuestro interior. Y muchas veces hay gente que se cuestiona y dice, ay, no, que me pasó esto, no, que tengo mala suerte, no, que siempre me va mal en esto y en lo otro y demás. Todos atravesamos por eso. O sea, aquí no hay que alguien sea extremadamente suertudo, por así decirlo. Todos experimentamos buenos y malos momentos. Exacto. Sin embargo, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cada vez que algo malo nos pasa, interiorizar y decir qué nos está enseñando. Sí. Porque esa enseñanza es la que nos va a permitir dar un paso adelante para seguir evolucionando
y poder realmente conectar con esta energía divina que, como decíamos antes, la quieres llamar Dios, la fuente, lo que fuera. Yo siento, bueno, yo lo que siempre he sentido es recordar que todos somos almas viviendo una experiencia humana. Entonces todos somos espirituales. Sí. La única diferencia es cómo la practicas. Que primero la tengas despierta, que lo recuerdes, y segundo, que lo lleves a la práctica con coherencia, ¿no? Muchas personas creen que el ser espiritual es estar siempre feliz, hacer siempre yoga, ser vegano, y esos temas son herramientas que te pueden ayudar en tu camino, pero no es exactamente despertar la espiritualidad. Y lo que dice George es bastante, bastante importante porque nos han hecho creer que Dios está fuera de nosotros y que le tenemos que pedir a alguien que pasen cosas o información para vivir nuestra vida, cuando en realidad nosotros somos una partícula de Dios. Digamos que no es que yo sea Dios, pero yo estoy creada, hecha a su imagen y semejanza. Exacto. Y tengo todo ese poder divino en el corazón, que de hecho el corazón es el puente entre nosotros y la divinidad y nuestro ser superior, Correcto. que es el alma. Exacto. Entonces siempre es regresar a nuestro centro, que es nuestro corazón. Y como dice George, que también es algo que yo he aprendido muchísimo en mi camino, sobre todo al momento de resignificar mi historia de vida, es encontrar una persona espiritual que practica la espiritualidad, realmente está buscando siempre cuál es el aprendizaje. Tiene esta conciencia de observador, ¿no? De poder ver que las situaciones, las personas, todo lo que lo rodea está sucediendo para algo mayor, que no es ser desde la víctima, que es lo más común. Nos ponemos en modo víctima y empezamos a echarle la culpa a los demás, o a veces también tiene que ver con la crítica y juzgar a todo el mundo, Sí. cuando en realidad todo nos está dando una información a nosotros mismos, para nuestro crecimiento, y si lo llevamos más allá, no solamente crecimiento personal, sino también evolución espiritual. Exactamente, sí. Dani lo ha resumido completamente. Un punto importante que me gustaría añadir aquí es que todo esto se maneja a nivel como de etapas, ¿no? No esperemos saltarnos ninguna etapa porque ahí es uno de los grandes errores que cometen muchas personas y por eso mismo que a la larga terminan dejando de creer y dicen, ¿sabes qué? Este tipo de cosas no me sirven, son puro bla, 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 bla y en realidad no generan ningún tipo de beneficio. No es porque no sirvan, sino porque no has tenido la guía exacta de cómo debes de hacerlo y mantenerlo. Entonces, una de las cosas muy importantes que quisiéramos comentarles es de que uno de los primeros pasos para realmente despertar espiritualmente, primero, es despertar de conciencia. Totalmente. Porque, ¿a qué me refiero con despertar de conciencia? Aquí sería algo como que entras tú a ser realmente consciente de quién eres. Es cuando tú empiezas a cuestionarte a ti mismo, ok, yo soy George, vivo en este planeta, ya, ¿cuál es mi misión? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? Y mucho más allá también, tu luz y tu oscuridad. Exacto. Eso es demasiado importante en ese momento en el que te haces consciente de ti mismo. Sí. Porque generalmente creemos que la oscuridad es algo negativo, ¿no? Y lo vemos como lo malo y lo tratamos de ocultar incluso. Exacto. Cuando en realidad deberíamos darle atención a esa oscuridad porque también es información poderosa de nosotros y es parte de nuestra creación. Por supuesto. No verlo como no puedo sacar esto de mí, tengo que ocultarlo. No, es hacerme consciente de que esa parte también soy yo y llegar a un equilibrio para mi crecimiento y también para cómo impacto hacia afuera. Exacto, y sobre todo si lo queremos ver desde un ámbito un tanto más científico, no puede existir luz sin oscuridad. Tal cual. Entonces, no pensemos que tenemos que erradicar cualquier tipo de rasgo o personalidad que podríamos llamarla nosotros mismos negativa dentro nuestro para de ahí alcanzar algún tipo de alto nivel de iluminación. No. Exacto. Lo que tenemos que hacer es, primero, basado en nuestras propias experiencias, identificar cuál es esa sombra, cuál es esa oscuridad que tenemos dentro, ¿no?
Sí. En términos generales pueden ser distintos temas, como por ejemplo, no sé, siento que estoy bebiendo demasiado, siento que estoy fumando demasiado, Trabajando demasiado. trabajando demasiado. De repente hay personas que pueden pensar que su sombra también es que están consumiendo sustancias ilícitas. Como me pasó a mí, exceso de ejercicio. Exacto. Así también, incluso algunas cosas como dice Dani, ¿no? A veces aquellos hábitos que parecen saludables hechas en exceso te generan un perjuicio y pueden ser también parte de tu sombra. Entonces, cuando tú asimilas eso y te das cuenta que hay algo que no está bien en ti, estás entrando en conciencia, y al entrar en conciencia es cuando tú dices, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? Entonces, es el punto de quiebre que sales de automático y dejas de vivir la vida justamente en automático. Exacto. Y eso es lo que nos sucede a todos nos ha pasado, y hay personas que todavía están ahí. Vivimos como en modo zombie, dormidos, haciendo lo mismo, sin cuestionar por qué lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, quién me enseñó que tenía que hacer esto. ¿Se puede romper? ¿Se puede cambiar? Eso es apertura de conciencia, y generalmente viene a través de noches oscuras del alma, ¿no? Que muchas personas no lo saben identificar, porque pueden venir de muchas formas. No necesariamente es enfermedad, pero pueden haber muchas formas. Pero cuando sucede algo que nosotros consideramos negativo, en realidad es una de las mejores cosas que nos puede pasar, y es un éxito para nivel alma. Y es el momento en el que te están diciendo, recuerda, redirige el camino, y eso ya es salir del automático y estar listo para siguientes etapas. Correcto, y sobre todo pienso también que es un tema donde tú tienes que no solamente al identificar el problema, sino también decir, ok, ¿cuál es la raíz? Exacto. Pero ahí viene el gran dilema, que muchos de nosotros, por cultura, crianza o por nuestra propia naturaleza de humanos, evitamos este tipo de preguntas incómodas. Sí. O sea, estamos haciéndonos una pregunta a nosotros mismos, y a pesar de eso tenemos esa vergüenza o ese miedo de afrontar estos temas personales que están totalmente dentro nuestros, en nuestra manera de actuar, de decir las cosas y demás, ¿no? Entonces, una vez que te haces consciente, te das cuenta del problema, identificas la raíz, es cuando ya empiezas a vivir en consecuencia tu día a día. Sí, eso es muy poderoso, porque algo que yo aprendí y que ahora aplico para mí y para las personas que veo en el día a día como coach es la comprensión. No sucede nada si no comprendiste la raíz. O sea, muchas veces, y lo veo, se va, ya sea terapias terapéuticas holísticas o convencionales, no importa, pero no siempre se va a la raíz. ¿De dónde viene esto que me está sucediendo? ¿De dónde? Siempre hay una raíz, la mayoría de veces está cuando somos niños. Siempre hay una raíz, una herida emocional de cuando somos niños que vamos arrastrando de manera automática, inconsciente, y vamos viviendo la vida desde ahí. Sí. Y muchas veces nos queremos saltar eso. Queremos simplemente que alguien nos dé o la pastillita mágica o nos dé alguna terapia energética para limpiar el chakra, digamos, el aura, y salir volando. Y sí sales volando y sales como caminando en las nubes, te sientes súper bien. El gran dilema es que si no entendiste, no hubo una comprensión de cuál fue la raíz y tampoco te enseñaron a mantener esa vibración elevada, vas a volver a caer. Y de acá viene la famosa frase, el universo te va a poner en las mismas situaciones hasta que aprendas. Correcto. Es eso. O sea, si no hay una comprensión y no hay un cambio en mis decisiones y acciones, vamos a seguir llegando a lo mismo, porque la mente y el cuerpo siempre va a buscar lo conocido, siempre. Y siempre, ¿por qué? Porque es su zona segura, es lo que conoce, es donde se siente, digamos, seguro, y lo demás es peligroso. Hay que enseñarle al cuerpo y hay que enseñarle a la mente que se pueden generar otras rutas mucho mejores, pero eso es a través de las emociones. Entonces, mientras más te dirijas y tomas decisiones en coherencia a lo que has comprendido y aprendido, tu realidad desde ese observador va a cambiar.
Correcto, y lo que dice Dani es súper poderoso porque si lo hablamos ya desde un ámbito un poco más biológico, Sí. definitivamente nuestro cerebro está diseñado para estar en cierto modo en modo supervivencia. O sea, siempre buscamos estar al tanto de cualquier cosa que pueda pasar alrededor nuestro y mantenernos de alguna manera a veces hasta a la defensiva. Y justamente ese tipo de carácter que tenemos innato en los seres humanos es lo que evita que este tipo de autoconocimiento se lleve a cabo. Entonces, cuando ya, resumiendo este punto del despertar de conciencia, ¿no? Cuando ya entiendes tú quién eres, qué problemas tienes, Y cuál que es la tú raíz. eres el responsable. Exacto, exacto. Y acá viene una frase que, sorry, not sorry, pero les va a doler quizás a muchos, pero el mundo no te odia. Tu pareja, tu ex, tu papá, tu mamá, tus hermanos, el vecino, tu jefe, ellos no son el problema. El problema siempre viene de ti. Tienes que identificar qué es eso que tú tienes dentro que hace que estas situaciones se lleven a cabo, porque, como decía Dani al principio, todo lo que te rodea, todo lo que tú experimentas es un vivo reflejo de lo que tú tienes dentro. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Tal cual. Entonces, una vez que ya tenemos claro eso, el ser humano empieza a vivir de una manera ya un poco más consecuente con su propia manera de pensar, de hacer y de vivir. Sí. Y luego es cuando ya viene esta segunda etapa que podríamos llamarla una etapa más elevada, donde ya estamos camino al despertar espiritual. Cuando hablamos ya de un tema de despertar espiritual es cuando decimos que ya estás buscando respuestas mucho más profundas, no solamente en ti, sino en eso que vive en ti, que es esa conexión que tenemos con la fuente. Y tomando en cuenta lo que dijo Dani al principio, somos una partícula de Dios. No somos Dios, pero somos un fractal de Él. Inclusive hasta en las escrituras religiosas lo dicen, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso mismo es que recalcamos que somos una partícula de Dios. Y es en ese momento donde buscamos tener esta conexión ya con lo divino, ¿no? Y solo quiero hacer una aclaración. Cuando decimos Dios, no nos referimos a un Dios católico, que es lo más común. Uh-huh. No, nos referimos a la verdadera vibración que está por encima de todo, el real arquitecto de todo. Digamos que la religión católica, y acá no queremos tirar ni negatividad ni juzgar a nadie, pero en realidad la religión católica está creada de base a reglas. Es como un dogma que viene a decirte qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y en realidad el camino espiritual es personal. O sea, cada uno tiene un proceso completamente diferente. Y algo que yo he aplicado desde muy niña es, a mí no me resonaba nunca el tema, a pesar de que vengo de familia súper religiosa, por parte de padre y madre, y veía ir a misa todos los domingos, rezar, a mí me sentaban a rezar el rosario, todas estas prácticas, pero veía que en el día a día no había una coherencia con estas creencias, estos valores, por así decirlo. Yo empecé a cuestionar desde muy niña, no el tema de Dios, porque yo sentía una conexión, el tema de la religión, que sí lo separé desde muy temprana edad. Y empecé, de manera muy curiosa, a investigar por mi cuenta y mirar cómo eran las diferentes religiones que por lo menos hasta ese momento yo veía en la vida. Y empezaba a tomar las cosas que a mí me resonaban, las cosas que a mí me movían, que despertaban mi chispa divina. Sin decirlo así, porque era mucho más niña, pero eso era lo que hacía en mí. Y a lo largo de la vida es como si yo hubiera empezado a armar mi propia filosofía de vida, por así decirlo, mi propio camino espiritual. Cada vez más han llegado mucho más información, más canalizaciones, más conexión con mis guías, con mi supraconciencia, y eso es lo que me ha permitido, digamos, elevar cada vez más mi despertar espiritual y conectar con muchas personas que están en mi misma resonancia, como George, por ejemplo, que pensamos exactamente igual en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, si tú estás en tu camino, estás buscando esas respuestas,
no te enganches en una religión, no te enganches en un dogma o en una forma de... Empieza tú con tu capacidad de discernimiento a poder identificar con qué resuena, con qué tú resuenas y empezar a armar, digamos, tu forma de evolucionar, porque es totalmente personal y nadie debería decirte qué hacer y qué no hacer. Exacto, sí, eso es algo súper importante y creo yo que también viene sobre todo de malas experiencias que han habido en el pasado, no solamente acá en Perú, de repente en otros países, donde han aparecido estos falsos gurúes que tratan de, justamente lo que dice Dani, implantarte un dogma donde prácticamente ellos te dicen, lo que yo te digo es la verdad, y es la verdad a rajatabla, no hay otra verdad más que esta. Y muchos de ellos, incluso hay hasta series en Netflix que puedes ver o documentales en YouTube donde finalmente estos grupos se terminan convirtiendo en cultos o sectas, ¿no? Sí. Donde pueden llegar incluso hasta temas sumamente delicados como fraude y demás cosas, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las cosas muy importantes. Creo, y no lo creo en realidad, lo pienso, y Dani y yo pensamos exactamente lo mismo para esto, para este tema, es que uno tiene que darse cuenta que toda la información, el conocimiento que recibe debe de resonar con nosotros. Sí. Si realmente nos hace sentir bien y está alineado a nuestros valores, a lo que nosotros pensamos, a de qué manera vamos a llevar a cabo nuestra vida luego justamente de ya haber interiorizado nuestro despertar de conciencia, es, digamos, el crear esta nueva estructura que vamos a implantar en nuestra vida, ¿no? Sí, y solo agregaría una cosa, que es abrir la mente a la transformación continua, porque en ese camino, con toda la información que vas a ir recibiendo, te vas a dar cuenta que probablemente llega un momento en el que ya no piensas o sientes o crees lo mismo que antes. Y está bien, porque eso es parte de la evolución. Eso es parte de cada vez entrar en una etapa más profunda en tu despertar. Y entonces lo que yo siempre digo es abre la mente, deja un porcentaje a lo desconocido, a lo que todavía tu mente no logra entender, a la información que todavía no ha llegado en ti. No trates de correr, que eso es algo que también veo mucho. Quiero saber de una vez qué es lo que tengo que sanar, que esa es una palabra que a mí no me encanta porque suena que estamos enfermos. Exactamente. Y sí, realmente no es así. Simplemente hemos venido con un velo, que ya lo hemos conversado, y hemos venido con un velo del olvido, pero estamos aquí para recordar. Entonces nadie está enfermo, solamente hay que reconectar con la chispa y desde ahí abrir la mente a la información, abrir la mente al corazón, o sea, no la mente al corazón, sí, bueno, en realidad sí, conectar con adentro y empezar a escucharnos, que eso es algo que también nos cuesta mucho. Estamos muy en lo mental, corriendo, haciendo lo que tenemos que hacer y no nos detenemos a sentir. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Estoy conectada con mi sentir, con lo que realmente quiero hacer, con lo que realmente me apasiona, o estoy haciendo las cosas por hacer? Correcto. Y incluso como para tomar una referencia, porque ya ustedes se van a haber dado cuenta quizás que me encanta Matrix, porque creo que resume muchas cosas que vamos a hablar incluso en el futuro, es que hay una escena, si recuerdan, cuando Morfeo le está enseñando a Neo cómo ser el elegido, hay una escena donde están en el último piso de un edificio y Morfeo le dice a Neo, tienes que creer, vas a poder saltar de este edificio al otro edificio. Entonces, ahí, ¿por qué hago referencia a este ejemplo? Porque justamente es lo que hablábamos con Dani hace un rato de no hay que saltarse etapas. Y esto refleja mucho este tema de que primero tiene que ser el despertar de conciencia y luego el despertar espiritual. O sea, va en ese orden, no te puedes saltar uno. ¿Y a qué me refiero con este ejemplo? Que en el caso de Neo, él en un primer momento dijo, bueno, si Morfeo pudo, ¿por qué no puedo yo? Entonces, en ese ejemplo, como analogía, él estaba saltándose su despertar de conciencia porque él no estaba interiorizando en sí mismo. Él no estaba evaluando sus propias capacidades y sobre todo su nivel de creencia, porque él tenía que creerse a sí mismo, yo sí voy a saltar. O sea, el simple hecho que él se lo haya dicho no significa completamente que lo pueda hacer.
Porque uno de la boca para afuera puede decir muchas Claro, cosas, sí, pero mientras tú no lo creas, y cuando hablamos de creer, no solamente lo decimos en el pensar, como dice Dani, y eso es algo muy importante, incluso es uno de los ingredientes principales del poder de manifestación, que lo vamos a hablar más adelante también, es el sentir. Si tú quieres realmente hacer realidad algo, lo tienes que sentir. Más que pensarlo, siéntelo. sí. Entonces, eso es lo que le pasó a Neo. No lo sintió, solamente lo pensó y ¡pum! Al final se cayó, se estrelló contra el suelo. Es como saltar antes de estar preparado, ¿no? Y eso es Correcto. algo que nos pasa mucho. Y también olvidamos, yo sé que ya hace varios años este tema de la espiritualidad se ha puesto como de moda, por así decirlo. Entonces todo el mundo está como corriendo por tener más información sobre esto, pero al final hemos venido a ser humanos. Sí, Hemos venido a tener una experiencia humana, a experimentar cosas, situaciones, conocernos a nosotros mismos a través de esta experiencia, vincularnos con otras personas que nos muestren lo que nos es visible ante nosotros, a nuestros ojos, para poder conocernos. Entonces, tampoco se trata de venir acá, por lo menos no todos tienen esa misión, digamos, de correr hacia el despertar espiritual y simplemente hacer, como muchas personas solamente hacen rituales y que el tarot y que esto y que el otro, es mucho más profundo. Y de hecho, ese es otro tema de los que queríamos hablar aquí, el tema de estas herramientas, cómo se usan, ¿no? La famosa New Age, ¿no? Entonces, este es un tema bastante, y no estoy en contra absolutamente de ninguna herramienta, yo creo que todas son hermosas, poderosas. No es la herramienta, es con qué conciencia usas la herramienta. Que, sí. créeme, yo, por ejemplo, he aprendido muchísimas herramientas en este mundo, como por ejemplo el tarot, ¿no? Entonces, cuando lo aprendí, sí, te enseñan con la finalidad de adivinar, entre comillas, porque realmente nada se adivina, todo ya estaba escrito en un plan, es la verdad. Entonces no existe la adivinación, existe la conexión con la supraconsciencia, que debería ser de esa manera, para poder entrar a tus registros y darte información. Pero yo me fui dando cuenta en el camino que lamentablemente se ha llevado estas herramientas mucho hacia eso, hacia qué me va a pasar, qué me conviene, qué tengo que hacer. En realidad nadie nos debería decir eso. Estas herramientas deberían ser una brújula en el camino que nos pueda, digamos, desde la supraconsciencia, desde el alma, conectando desde ahí, darnos mensajes de luz para nuestro camino, pero sin meter miedo, sin hacerte saltar etapas o experiencias, porque están puestas ahí por algo, para que las experimentes, para que aprendas algo. Si una persona le dice exactamente qué es lo que te va a pasar, te estás comiendo parte de tu aprendizaje. Entonces, de esa manera no se deben usar las herramientas, no como adivinación, no deben ir a una consulta buscando eso. Vayan profundo. ¿Qué me quiere decir mi alma? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? Vayan a temas más profundos o pueden usarlo justamente como una brújula, sabiendo cuál es tu propósito y tu misión, empezar a tomar decisiones, mejores decisiones para poder alinearte a ese plan y cumplirlo paso a paso. Correcto. Sí, ahí creo que es algo importante que mencionar, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, como dice Dani, todas las herramientas son buenas, pero depende hacia dónde lo quieres llevar. ¿Qué finalidad va a tener esta herramienta en ti? Porque recuerda, el verdadero trabajo vive en ti. ¿Cómo lo interiorizas? Si bien Dani dice, todos estos temas, digamos, están ya escritos, son cosas que ya están dentro del plan del alma, el tarot o cualquier otra herramienta te va a dar solamente ciertos guiños de cosas que tú vas a atravesar. Depende de ti cómo vas a poder sobrellevar cada una de esas cosas. Y otro tema importante, y fue justo algo que estuvimos conversando hace un par de horas atrás antes de empezar a grabar, fue que hay una, no sé si llamarlo moraleja o ejemplo bien claro acerca de esto en espiritualidad, que se llama el que aquella persona
que tú crees que te odia o que te está haciendo el peor mal que te puedas imaginar, en realidad es la persona que en el fondo más te ama. ¿Y a qué nos A nivel referimos? alma. A nivel alma. Sí. ¿Y por qué lo decimos? Porque esta persona está buscando llevarte al límite justamente para que aprendas cierta lección que te va a llevar al siguiente escalón, que te va a Sí. llevar a trascender. Porque algo muy importante que quisiera dejar en claro es que todo lo que tú en el otro plano, en el plano superior, antes de venir a reencarnar, decidiste vivir en esta realidad, lo visualizó por completo de principio a fin y se dio cuenta de que sea cual sea la acción que ibas a llevar a cabo durante esta vida, la ibas a poder hacer. O sea, no es algo que definitivamente tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Me voy a destruir en el camino y ya no voy a poder seguir avanzando. No, tu alma te dice, mira, sí lo vas a poder hacer por tal objetivo. Exacto, solo que no lo recuerdas. No lo recuerdas, sí, Pero sí, desgraciadamente eso es se llama el plan prenatal. O sea, correcto. tal cual como dice George, antes de nacer se crea un plan y en ese plan están los roles, las personas que bien, como bien, en el mundo espiritual es al revés. Todo es al revés. Lo que nosotros consideramos desgracia es un éxito para el alma, porque justamente es parte de la evolución. Las personas que más nos hacen daño son las almas que más nos aman, porque son los únicos que pudieron decirte sí a cumplir ese rol que en esta vida consideras como que maldito, ¿no? Sí. Y obviamente en ese plan es ganar, ganar. O sea, tanto tu experiencia, esta persona va a cumplir eso para que tú aprendas un aprendizaje y al revés. Tú también estás impactando en su vida para que él pueda aprender algo. Y este es un tema que vamos a ahondar en un siguiente capítulo. Pero algo que dice George a mí me encanta y es algo que también entendí mucho en mi propio camino literalmente. Absolutamente nada que tú vivas, no es que, o sea, no hay forma de que no lo puedas superar. Sí. Porque está puesto ahí a propósito. Es porque sí puedes. Lo que pasa es que no lo recuerdas. Y nos entrampamos mucho en la mente. Por eso hay que regresar al corazón, al sentir. No evadir las emociones, no tratar de saltar algo. Y eso es algo que a mí me pasó y lo vuelvo a decir con el ejercicio. Eso fue justo entrando a mi despertar espiritual. Empecé a sobreexigirme con temas y mira, ejercicio, que suena muy sano. Entrenaba 2-3 veces al día. Wow. Y claro, y me duró mucho tiempo, pero llegó un momento en el que el cuerpo ya no pudo más, o sea, estaba agotada. O sea, hasta que simplemente me salí de una clase. Y ahí fue donde, con ayuda de otras personas, por supuesto, porque a veces es bastante difícil verse a uno mismo, pude entender que, claro, estaba evadiendo mis emociones, estaba evadiendo lo que me dolía. No quería, y a veces es simplemente durmiendo o haciendo cualquier cosa en la que tú no estás en modo presente. Entonces, ahí entendí que regresar al corazón, sentir, darle mucha atención a tus emociones y desde ahí resignificar y ver con otros ojos todo lo que te está sucediendo. Esas personas, esas situaciones te están dejando un aprendizaje poderoso para ti, míralo así, siempre es para ti, siempre pregúntate, ¿qué estoy yo aprendiendo para mí de esta situación? Porque generalmente, y esto a veces lo veo en mis sesiones, cuando pregunto, ¿qué estás aprendiendo? No, que las personas son malas. No, para ti. ¿Qué estás tú aprendiendo de esto? Generalmente se quedan en blanco, porque siempre estamos mirando hacia afuera. Exacto. No, y el viaje, una vez más, es hacia adentro. Uh-huh. El viaje totalmente es hacia adentro, es totalmente hacia adentro. Y justamente todas estas enseñanzas que están muy masificadas buscan cierto tipo de retribución únicamente afuera. Por ejemplo, cuando hablamos de falsa espiritualidad, decimos muchas veces que hay personas que dicen, ok, hoy día de repente te sientes deprimido, no sé, préndete unas velitas, unos inciensos y repite estos mantras y conecta con la naturaleza y todo lo demás. No es que esté mal, ¿ok? Recalcando eso. Lo que está mal es buscar una respuesta afuera. Las respuestas nunca están afuera, están adentro. Si yo me siento deprimido, triste, molesto,
justamente ahí viene el punto del despertar de conciencia que hablábamos al inicio. Ujú, Es identificar, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? ujú. ¿Qué ha detonado esto? Sí, ¿Cuál es la raíz? ¿La puedo controlar? Y ese es un punto muy importante, sí, ¿no? sí, La sí, 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 gran sí. mayoría de gente, y nos incluimos nosotros porque Sí, lo hemos vivido en algún momento, es que buscamos controlar todo. sí. Y te lo dice alguien como yo que soy Tauro, que toda mi vida he vivido enfocado en tratar de controlar absolutamente todo, desde mi vida Sí, familiar, personal, mi trabajo, cuando estaba en relaciones amorosas, todo. sí. Y cada vez que buscaba hacer eso, me daba como un golpe contra la pared porque no lo puedo controlar. Lo único que tú puedes controlar es tú mismo. Sí. Es tu cuerpo, tus emociones, de qué manera rediriges tu energía. Es lo único que puedes controlar. Exacto, y acá hay dos temas que se suele confundir muchísimo. El tema del control, que hay muchas personas que dicen, ay, pero ¿qué es eso de soltar el control y fluir? No, es soltar el control de lo que no está en tus manos. Lo único que está en tus manos eres tú, tu interior, Correcto. nada más. Cómo experimentas, desde dónde haces las cosas, cómo vives, cómo piensas, qué sientes, todo eso está en tu control. Si tú cada vez que vienen pensamientos negativos, que a todos nos pasa, por favor, Sí. a todos, tienes la capacidad de redirigir esos pensamientos y esos pensamientos te van a traer emociones más expansivas. Es así, y eso es entrenamiento. Así como entrenas en el gimnasio y cada vez te sientes más fuerte y puedes hacer más, exactamente lo mismo es aquí. De hecho, el camino espiritual es práctica, es disciplina también. No quiero decir trabajo porque sea un negativo, pero sí es disciplina. Y es algo que se hace todos los días. Y el otro tema es este tema de, que dijiste hace un ratito, soltar el control, y escuchar tu voz interior, Uh-huh. que muchas veces he escuchado muchas personas que dicen, no es, eso de escuchar tu voz interior es falso, porque te puede llevar a malos caminos. Claro, si escuchas la voz de tu mente, que es algo totalmente diferente. Cuando decimos la voz interior y el viaje es hacia adentro, hablamos del corazón. Y el corazón, una vez más, es el puente entre este plano y planos más elevados de la quinta dimensión. Y ahí es donde está tu alma. Ahí es donde está tu supraconsciencia. Esa es la voz que tienes que contactar. Y muchas veces no la vas digamos, en el hacer en el día a día. Tienes que detenerte. De hecho, está en los momentos de quietud. Cuando estás en el momento presente, ahí es donde puedes escuchar la voz de tu alma. Por eso es que la meditación, la respiración profunda, más allá de que sí, efectivamente tiene beneficios físicos como controlar y bajar tu sistema nervioso, es totalmente cierto. Si vas más allá, te reconecta con la voz de tu alma y empieza a surgir información que antes no podías ver. Y no necesariamente todo el mundo va a escuchar una voz. Hay personas que sí. A mí me suele pasar que escucho una voz. No necesariamente va a ser así, va a ser una emoción, un sentimiento, una palabra, una imagen, diferentes cosas. Esa es la información. Esa es la información. Sí. Y muchas veces son señales. Las señales no solamente son de los guías, también es de tu alma. Porque ya sabe, te está marcando el camino. Simplemente conecta. Y no tengas miedo. Y no es, una vez más, la voz de la mente, es la voz del interior. Conecta con el corazón. Sí, y una cosa también muy importante es que no piensen que la espiritualidad es solo peace and love. No. O sea, el ser espiritual no significa que nunca más te vas a volver a molestar, nunca más te va a incomodar algo, nunca más vas a reclamar algo puntual, porque el ser espiritual no es que, ay, no sé, me abducieron seres de otras dimensiones y me llevaron a otro planeta. No, estamos en un mismo planeta, pero vibrando de una manera totalmente distinta. Para ponerles un ejemplo, que incluso lo pueden revisar a nivel bibliográfico en la Biblia. Jesús. Jesús fue una persona súper iluminada. Sin embargo, Jesús también se molestó. Jesús también se arrebató, como en aquella escena donde él entra al mercado de los fariseos y cuando ve pues que este grupo de gente estaba haciendo cosas que no estaban alineadas con el bien común, pues se achoró
Y literal, pues, votó un montón de cosas y los llamó, por así decirlo, blasfemos contra la palabra de Dios y todo como un pensamiento de poder ayudar al prójimo. Entonces, así como él, también nosotros, tanto Daniela como yo, en algunos momentos también nos molestamos porque Sí. nos pasa algo. Alguien Porque nos somos dice- humanos. Somos humanos, o Eso sea, sí es simple. aquí nadie es como que un santo. Sin embargo, lo importante es que cada vez ahora que, por ejemplo, nos pasa algo a nosotros, siempre identificamos por qué. O sea, Sí. ¿por qué está pasando esto? Y sobre todo, y es algo que he estado practicando en estos últimos tiempos, es el no reaccionar. Ay, ay, ay. El no. Y de verdad, porque yo siempre he sido bastante fosforito, por así decirlo. No quiero decir de pleitista, sino de reaccionar. ¿Ya? Ujú. Y algo que yo he entendido es que como yo puedo redirigir mis pensamientos, mis emociones, también mis acciones. Entonces, cada vez que tengo una situación en la que pierdo la paciencia, en la que me puedo molestar, retrocedo. Retrocedo, respiro, entro en modo neutralidad, es decir, que no me dejo ganar por todas las emociones densas que están dentro, que engloban el miedo, la rabia. No es que esté mal, ojo, pero no me trae ningún beneficio, Exacto. digamos. Obviamente hay profundidades, hay situaciones que son más complejas que otras, pero en el día a día ya no permito que eso me suceda gratis. O sea, si Correcto. viene una situación que me supera, bueno, soy humana y reaccionaré como humana. Pero si en el día a día vienen situaciones que antes yo reaccionaba a la primera, ahora ya no. Ahora me doy el permiso de retroceder, respirar, acomodarme mi neutralidad y desde ahí me doy un tiempo para pensar, para responder más tranquilamente. Incluso algo que a mí me ha ayudado muchísimo es el escribir, Sí. la escritura terapéutica. Y ahí Qué sí te buenazo. puedes expresar con todas las letras, con todos los insultos, todo lo que a ti te dé la gana, porque eso es una forma también de desfogar las cosas densas y que no se anclen a tu cuerpo físico, que también te puede traer síntomas. Entonces, desfoga, haz lo que quieras, escribe todo lo que quieras, pero no necesariamente tienes que vomitárselo a otra persona Sí, tal o al cual. mundo, porque no es para eso. Entonces, siempre redirígelo hacia ti. Y también, como dice George, después de esto, ¿qué te enseñó? ¿Por qué estuvo ahí? ¿Qué detonó en ti? ¿Qué hubo ahí que quisiste reaccionar? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de ti? Exacto. Y por ejemplo, esta técnica que comenta Dani, yo la conozco como journaling. En español sería como que, bueno, escritura Automática o escritura terapéutica. automática o terapéutica. Y por ejemplo, yo les doy algo bien puntual que le ha resultado genial a mi mamá. Mi mamá era una persona que guardaba muchos temas personales por dentro y siempre se lo guardaba y muchas de estas cosas se veían reflejados en temas de su salud. Cuando ya, bueno, ella decidió por cuenta propia hacer un tema de terapia para ir soltando diversos temas personales y sentirse más ligera, cuando conversábamos, ella me decía, hijo, a veces siento que tengo como que esta cólera, ira por tal situación o con tal persona y no sé cómo desfogarme. Y yo le decía, porque esa técnica la aprendí yo también en terapia previamente, fue, mami, haz journaling, agarra una hoja de papel y literalmente desbándate. O sea, escribe sin filtros. Exacto. Si quieres insultar, sin culpa, sin nada, porque lo estás haciendo de ti para ti. Sí. Escribes Y es impresionante porque para la mente es como si de verdad lo estuvieras haciendo. No hay Correcto. diferencia. No hay diferencia. Lo estás expresando y ya está hecho. Uh-huh. Y Salió. es como que tu mente imagina que le estás hablando a esa persona Sí, delante tuyo tal sin cual. tenerla frente. Entonces escribes y luego siempre eso es algo que yo hago y se lo comenté a mi mamá también, fue una vez que cierres la carta, la última frase que escribas es, bueno, ya he soltado todo, esto es lo que tenía que expresar, ya lo sentí, ya no pertenece a mí en este momento y ahora dejo que se vaya. Exacto. Y lo que normalmente, bueno, yo solía hacer eso era agarrar, doblar la carta y quemarla, ¿no? Exacto. El fuego transmuta. O también, si bueno, estás en un lugar, digamos, complicado, como un departamento en el piso 14, lo que puedes hacer es simplemente cierras la carta, pones esa frase
la doblas y de ahí la rompes en pedacitos y la y la botas a la tiras basura. al universo. Sí. Y otra cosa que también me gustaría agregar a este punto, que es bastante importante, y hay personas que lo van a entender, otras personas no, Ujú. es ¿quién crees que se alimenta de estas emociones densas? Uy, no me digas. Este no es un me tema que digas. vamos a tocar más adelante, que es el famoso tema que va por el tema paranormal, por así decirlo, pero el bajo astral. Sí, Y no solo el bajo astral, también ya vamos a entrar a otras profundidades. Pero y sin verlo como los malos, ojo, es parte del juego, por así decirlo, es parte Sí. del juego. Pero esas entidades, se alimentan, es un banquete para ellos que tú estés en la rabia, en la ira, en el odio, en el miedo. Para ellos es fiesta, ¿no? Entonces ahí empiezan a jalar tu energía. Entonces no les des comida, correcto. no le des esta fiesta. Tienes el poder y tienes la capacidad, una vez más, de redirigir tus pensamientos, crear emociones más expansivas, dándote espacio a que cuando ocurra algo realmente que lo amerite, pues reaccionarás como a la altura de la situación. Pero siempre escoge la neutralidad, no te vayas tan abajo, o mejor, no te enganches demasiado tiempo ahí, sobre todo en el resentimiento, la culpa, el rencor sobre otras personas. Suelta toda esa información, suelta todos esos sucesos, porque en realidad te han enseñado algo para tu vida, para tu crecimiento, tu despertar de conciencia, tu despertar espiritual. Cada vez más, cuando entras en esa frecuencia, te vas a dar cuenta para qué sucedió. Y no se trata del otro, se trata siempre de ti. Entonces, no es tanto de que qué me hizo, sino que aprendí. Y con esa conciencia, créeme que es mucho más fácil quitar ese peso. Sí. Es como que te liberas. Tal cual. Incluso justo veía un video hace unos días donde una persona hablaba también de ese punto y creo que es súper importante tomarlo en cuenta porque cuando tú ya estás en todo este proceso donde ya despertaste tu conciencia y estás en pleno camino de despertar espiritual, tu misma vibración, porque para esto, y esto también está basado en temas científicos, todos somos energía, no solamente los seres humanos. Uh-huh. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, que es parte de una proyección, literalmente, que eso lo vamos a comentar más adelante, porque si no nos iríamos hasta el infinito. Sí. Todos somos energía. Entonces, al ser energía, tenemos cierto tipo de vibración. Siempre hay como en el punto medio una neutralidad y dependiendo de qué manera nosotros conduzcamos nuestra vida, esa neutralidad va a ir a positivo o va a ir a negativo. Entonces, no sé si les debe haber pasado a muchos de ustedes, ¿no? Que a veces te encuentras con un familiar o un amigo y te lo encuentras, por decir, hoy y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, pucha, estoy mal, mi trabajo me va hasta las patas, que todo me va mal, mi novia o mi novio me dejó, etcétera, ¿no? Full quejas. Ya, esperemos que todo vaya bien, te deseo lo mejor. Pasaron 6 meses o un año, te vuelves a encontrar a esa persona. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va? Y te vuelve a repetir lo mismo. No es mala suerte, no. Es porque sigues vibrando igual en un nivel de queja y esa vibración baja siempre te va a mantener igual. Porque la energía atrae lo semejante, o la vibración atrae lo semejante. Exactamente. Entonces, ahí, cuando ya estamos en todo este proceso de despertar espiritual, nuestra propia vibración, como ya la empezamos a elevar, hace que inmediatamente muchas personas de este entorno antiguo, por así decirlo, el cual frecuentábamos, las dejemos de ver. No porque uno diga, ay, ¿sabes qué? Me caes mal, qué feo vibras. No, sino porque naturalmente se da. Exacto. Naturalmente se da, hay gente que sale de tu camino, sale de tu entorno y al final es para bien porque cada quien está viviendo un proceso diferente. Tal cual. Y cada quien está viendo la vida de una manera diferente porque en mi caso particular, con todo este aprendizaje que he tenido en los últimos años, me he dado cuenta de que por más cosas complicadas que hayan en la vida, finalmente uno tiene que entender por qué está pasando y tomar las riendas de qué hacer para que esto mejore. Y finalmente, el tomar acción para tu propio bien hace que tu vibración aumente y tu entorno y las cosas que te suceden
empiezan a mejorar. Sí, literal, es que el universo no lee palabras, solo lee vibración. Y la Ujú. vibración es energía, son emociones. Exacto. Pero ahora también es importante hacerlo de manera consciente y que no sea desde el ego o la soberbia. Uy, el ego es un Claro, loco. porque a veces veo personas que sí pueden ser súper espirituales, pero lo hacen desde ahí, desde el ego, Y la soberbia, ¿no? la soberbia y este tema de no, yo ya soy un ser de luz, yo no me enojo, yo no tengo emociones más o menos, no, a mí todo me va, o sea, y no siempre es así. Si miras Ujú. de cerca, te das cuenta que no siempre es así. Entonces también mucho ojo, porque a veces tomamos de referencia a personas, pero que no siempre están en coherencia con lo que dicen. Entonces, en realidad, la vibración también viene de la autenticidad. O sea, que lo que haces está en coherencia con lo que sientes, piensas, dices, haces. Todo tiene que estar en coherencia. De lo contrario, estás en baja vibración. Correcto. Y el universo lo percibe, ¿no? Entonces, mucho ojo también cuando tomas de referencia a personas, ya sea gurús, maestros, lo que sea, que hoy por hoy hay muchísimos en redes sociales. Miren de cerca cómo es su vida, cómo actúan, qué dicen. Las personas que están en un grado de conciencia elevado no juzgan, no critican, no señalan, no están mirando y hablando de los demás. No, solamente se enfocan en sí mismos, en su camino y sobre todo en inspirar y proyectar amor y guía a otras personas. Nunca en esto de, no, es que yo ya soy un ser elevado y ustedes humanos. No, eso no. Ahí está, es la red flag, Sí. literal. Sí, alerta, alerta. Sí, alerta, alerta completamente. Sí, porque hay mucha gente que, bueno, siento que es una característica del ser humano, ¿no? Que le das demasiado poder al ego y este ego hace que tu autoestima o tu nivel de autoridad se te vaya por las nubes y pienses que tu palabra es ley, pero nada que ver. O también creer en esto de la falsa espiritualidad, perdón, de falsa felicidad, ¿no? Sí, Que también he visto que hay personas que dicen, no, es que las personas espirituales son felices, ¿no? no. No, O sea, sí, pero no. es que también depende qué significa felicidad Exacto. para ti. Hay distintos tipos de felicidad para cada uno. Bueno, y como les estábamos comentando, este tema es bastante amplio, tenemos un montón de cosas que comentar y de verdad que ya el tiempo se nos ha pasado volando. Esta es la primera parte del tema de desmitificando la espiritualidad. En un siguiente episodio vamos a continuar con unos temas bastante interesantes que tienen que ver ya con un poco de temas profundos de la espiritualidad, como el tema de la magia y cosas por el estilo, que realmente son importantes de tomar en cuenta y que incluso se van a dar cuenta de que hay magia alrededor nuestro en muchas situaciones que para nosotros nos ha parecido normales desde niños, ¿no, Dani? Y de todas maneras también los queremos invitar a que puedan comentar si resuenan con la información que hemos conversado aquí, qué otro tema, digamos, porque siempre hay ramas, ¿no? Siempre hay más información que queremos escuchar, les interesaría escuchar en este espacio. Cualquier comentario que puedan hacer con todo respeto, nosotros siempre vamos a estar abiertos de escuchar y seguir profundizando. Pero sí, como dice George, es demasiado profundo este tema, así que sí amerita un capítulo más sobre esto. Un capítulo adicional, sí, porque es necesario que puedan entender esta primera base de todo lo que tiene que ver con el despertar de conciencia, el despertar espiritual. Y también nos van a seguir en nuestras redes sociales, van a poder ver en alguna de nuestras historias algunas cajitas de comentarios donde ustedes también pueden colocar qué temas quisieran conocer. O si tienen alguna pregunta, inclusive la podemos resolver. O su historia. O sus historias, porque ustedes definitivamente, muchos de ustedes deben haber resonado con alguna de los datos que les hemos brindado ahora y encantados de poder leerlos y encantados también de poder ayudarlos. Recuerden que somos una tribu. Exacto, somos esta tribu del olvido, una comunidad que está aquí para quitarse ese velo que nos impusieron y que despertar en conjunto como comunidad. Así es. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye.